Bueno, nos dice el enunciado. Se desea automatizar el mecanismo de una puerta eléctrica. La apertura y cierre se realiza mediante un motor trifásico controlado por un sistema de inversión de giro basado en contactores. Es lo que ya tenéis en el circuito de fuerza, eso ya lo tenemos resuelto. Al accionar el pulsador de marcha, la puerta se abre hasta que se acciona el final de carrera 2. Es decir, tiene, aquí si veis en la figura, dos finales de carrera. El 1, que es el de la posición de cerrado, detecta que la puerta está cerrada, está en esa posición. Y el final de carrera 2, que es el que os menciono ahora mismo, que es el de abierto, detecta que la puerta se ha abierto completamente. Los finales de carrera los vamos a ver el lunes, vamos a seguir explicando el tema y vamos a ver los finales de carrera. Ya habéis trabajado con ellos en el tablero. Los que tenéis negros, que ya estábamos llamando final de carrera, que tenéis encima de la botonera, esos dispositivos son los finales de carrera. A nivel constructivo es muy parecido a un pulsador, pero está pensado para que sea una parte de una máquina o de una instalación la que lo accione, no un operador humano. Pero es básicamente lo mismo. Tiene unos contactos con un muelle, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues nos está diciendo que al accionar el pulsador de marcha se abre hasta llegar al final de carrera. Esa es la primera cosa, al final de carrera 2. En esa situación debe permanecer 10 segundos. Es decir, el final de carrera estará actuando sobre un temporizador que está contando 10 segundos. Hasta que comience el proceso de cierre. Es decir, a los 10 segundos lo que hace es arrancar el cierre. Atended por favor para aquí. Si es que no podemos estar a otra cosa cuando tenemos que hacer esto. Porque luego a la hora de ponernos con el circuito no nos vamos a enterar. Ahora mismo vamos con el final de carrera 1. Hacedme caso que tenéis que atender a esto. Que luego no nos enteramos. Luego preguntamos cosas que se han dicho hasta 3 y 4 veces en la primera parte de la clase. Acostumbraros a focalizar en la tarea que estáis haciendo. Si estoy haciendo un problema de automatismos, no puedo estar viendo los deberes de electrotecnia. ¿Vale? Venga, teníamos el portón abierto. El portón sobre el final de carrera 2 y está contando 10 segundos. Es decir, voy a tener un contacto abierto de ese final de carrera que va a estar alimentando la bobina de un temporizador. Cuenta los 10 segundos. ¿Qué pasa a los 10 segundos? Bueno, el portón se tiene que cerrar. El portón se tiene que cerrar, es decir, ese temporizador va a dar una orden de marcha al cierre del portón. Va a ordenar que se cierre. Os lo dice el enunciado. En esa situación debe permanecer 10 segundos hasta que comienza el proceso de cierre. Cuando la puerta se ha cerrado completamente, se acciona el final de carrera 1. El final de carrera 1, el de cierre, aparece en este momento, actúa en este momento como paro del portón cuando se está cerrando. Si cuando la puerta está cerrando alguien acciona el pulsador de marcha, se abre de nuevo repitiendo el proceso descrito anteriormente. Se ha dispuesto de un pulsador de parada o seta de emergencia para detener el sistema en cualquier momento. Y dice, se pide el esquema de fuerza y el de mando. Bueno, el de fuerza ya lo tenéis hecho, que os lo voy a explicar yo ahora a continuación, antes de empezar. Bueno, la pregunta del millón de siempre, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver el esquema de fuerza.
y comentamos el proceso como siempre. Bueno, cuando tengo que controlar algo, lo primero de todo es que tendré un circuito de fuerza, ¿no? Es por donde suelo empezar. Siempre hago primero la fuerza, que es lo que quiero controlar, y acto seguido hago el circuito de mando. ¿Cómo lo voy a controlar? Protecciones. Empiezo por las protecciones generales contra sobrecargas, cortocircuitos y contra contactos indirectos. ¿Vale? Como estoy en trifásica, tengo las tres fases y el neutro. Voy con las protecciones tetrapolares de 4 polos. ¿Vale? Nada, el principio va a ser siempre igual o casi siempre igual. Acto seguido, por debajo de este F1 que es el diferencial, tengo un Q1 que es la protección general, F1 el diferencial, tengo F2 que es una base portafusibles, ¿vale? Que es la protección contra cortocircuitos del motor. Bueno, habíamos visto ya el circuito de fuerza en la primera parte del tema. Del arranque directo, cuando tengo solo un sentido de giro, ahora vamos a ver cómo puedo hacer que giren los dos sentidos. Pero respecto a las protecciones es lo mismo. El F2 aquí, el F3 aquí abajo, que es el térmico. ¿Vale? Dispositivos de conmutación o de conexión del motor. Como tengo doble sentido de giro, ahora voy a tener dos. No tengo solo un K1M, sino que tengo un K1M y un K2M. El K1M será para abrirlo y el K2M para cerrarlo. ¿Cómo podemos hacer para que el motor gire en los dos sentidos? Lo vamos a estudiar en el tema siguiente, que es el de los motores. Vamos a dedicarnos a estudiar el motor exclusivamente en ese tema. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos cambiando el orden de conexión de dos de las fases. Si seguís este circuito, estos dos contactores, empezamos por ejemplo en este punto de arriba, el que está conectado con el borne 2 de la base de fusibles F2, sigo, atender ahí donde estoy llevando la flecha, sigo por aquí, fijaros que está conectado con el primer polo de K1M, con el 1 de K1M. Si sigo la conexión, me está conectando ese 1 del K1M con el 5 del K2M. Es decir, estoy conectando el primer polo del primer contactor por la entrada con el tercer polo del segundo contactor por la entrada. Si sigo ese tercer polo del K2M, el contacto 5-6 que tengo aquí a la derecha, por la parte inferior, fijaros que este cable de conexión que sale de 6 me lleva a la línea 3, al 6 del K1M. Es decir, estamos cruzando o estamos cambiando la conexión de la línea 1, que es lo que tengo encima de toda esta línea, es la línea 1, la estoy cambiando de orden con la línea 3 a la salida del contactor. ¿Vale? Mientras que si os fijáis ahora en el otro polo, en el que está en el 3 del primero, es decir, borne 5 del K1M, que es este de aquí, la conexión entra por el primer polo del K2M y me conecta por la salida con el primer polo, la salida del primer polo del K1M. Es decir, estoy cruzando a través del primer y del tercer polo de cada uno de los dos contactores, estoy cruzando la línea 1 con la línea 3. Estoy cambiando el orden de conexión. Esto en el motor es como si yo hiciese esto. Vamos a dibujarlo aquí para verlo un poco mejor. Tenía aquí el primer contactor, el K1M. Y aquí el segundo contactor, el K2M. La primera conexión que ha hecho. Veníamos de aquí, de este polo. Vamos a dibujarlo un poco más para arriba, para poder... Este de aquí me lo conectaba el primero con el tercero. Y de aquí me salía el tercero. Ese es el primer cruce que yo hago. El segundo, del tercero, me venía aquí al primero. Y de aquí me salía el primero. Estas son las dos fases que yo estoy cruzando. Al final, la diferencia es respecto a los bornes del motor. Cuando yo vaya a la parte inferior, en el primero contactor le estoy metiendo las fases en este orden. Línea 1, línea 2, línea 3. En el caso de que conecte el segundo, lo que le estoy dando es línea 1 a la línea 3, línea 3 a la línea 1 y la línea 2 no cambia. Vale, lo que estoy haciendo es eso. Al final la alimentación del motor, en vez de ser línea 1, línea 2, línea 3,
En el segundo caso será línea 3, línea 2, línea 1. Eso es lo que estoy haciendo con los contactores. Cambiar el orden de conexión de dos de las líneas de alimentación, de dos de las fases. Bueno, pues el motor, cuando yo le hago eso, lo que hace es girar en sentido contrario. ¿Vale? Si yo tenía el motor que estaba girando en este sentido, pues va a pasar a girar en el contrario. Lo veremos en el siguiente tema, el principio de funcionamiento. Veremos que tenemos un campo rotativo, magnético, que el rotor intenta seguir ese campo magnético y que cambiando el orden de dos de las fases de alimentación yo consigo invertir el sentido de giro del campo magnético y por tanto del rotor que siempre le intenta seguir. En este, como todavía no lo habíamos visto, pues os doy hecho yo ya el circuito de fuerza. Vale. ¿Qué pega tiene este circuito? Pues tiene un problema. El problema de ese circuito es que si yo conecto a la vez los dos contactores, hago un desaguisado ahí. Tengo un problema. ¿Veis cuál puede ser el problema si conecto los dos a la vez? Tengo un defecto en la instalación, uno de los que habíamos descrito en el reglamento, pero ¿cuál es? ¿Qué tipo de defecto tengo si conecto los dos a la vez? Al motor no le va a pasar nada porque el motor está aguas abajo. Hago un corto. No sé quién lo ha dicho, pero muy bien. Hago un corto. Hago un corto porque estoy uniendo la línea 1 directamente con la línea 3 por dos sitios. Si seguís el circuito, bueno, podemos verlo donde lo habíamos dibujado. Si yo cierro a la vez estos tres contactos del primero y estos tres contactos del segundo, cierro por aquí los dos, lo que estoy haciendo es unir línea 1 o línea 3 con línea 1 por ahí y estoy uniendo también línea 1 con línea 3 a través del otro polo. Estoy haciendo un corto por dos sitios. Eso es un cortocircuito y lógicamente es un problema. Vale, por eso, cuando tengo una inversión de giro, tengo que hacer incompatibles siempre los dos contactores. Esa incompatibilidad que estudiamos en las funciones del circuito, cuando tengo una inversión de giro la tengo siempre que aplicar. Siempre que tenga una inversión de giro, en el circuito de mando, voy a tener los dos contactores. Vamos a dibujarlo por aquí, a ver si puedo. Vamos a hacer un poco de espacio. En el circuito de mando tendré las bobinas de los dos contactores, K1M y K2M. Y encima de cada bobina tendré un contacto cerrado del contrario. En el K1M le pongo el K2M y en el K2M le pongo el K1M. Vale, fijaros que este tiene un contacto ahí y el K2M tiene un contacto en la otra rama. Esa es la incompatibilidad. No puedo nunca conectar a la vez el K1M y el K2M para evitar ese cortocircuito. Es una medida de seguridad. Hay otra medida de seguridad que es el enclavamiento mecánico, que es que entre los dos contactores yo pongo una pieza de plástico que hace que cuando el núcleo de un contactor está accionado, me bloquea el accionamiento del otro contactor. Aunque yo le meta corriente, no se movería. Ese es el enclavamiento mecánico. En el K-1 lo podemos dibujar, pero cuando se pone un bloque inversor, que es como se llama ese conjunto de dos contactores, se dibuja esto. Se pone una línea discontinua entre las bobinas, un triángulo dibujado sobre su vértice, un triángulo equilátero, y luego la línea discontinua que sigue para el otro. Vale. En el K-1 lo podemos dibujar y no lo vamos a meter, pero lo normal es que tuviésemos esa segunda medida de seguridad para evitar ese cortocircuito, que es el enclavamiento mecánico. Bueno, quedaros con esto. Para el circuito de mando en este ejercicio tenemos que hacerlo. Tenemos que poner el enclavamiento, la incompatibilidad entre los dos contactores. Si entra uno, el otro no puede funcionar. Eso no lo podéis dibujar en el K-1, por eso lo he borrado para que nadie ahora se me confunda. Vale. En la realidad lo normal es que lo tengamos. Bien. Volvemos al esquema del K-1. Ya tenemos las protecciones generales. La protección por los fusibles contra cortocircuitos del motor. Los dos contactores que son los elementos de conmutación que van a hacer que gire en un sentido, gire en el otro.
Tendríamos a continuación la protección, el F3, que sería la protección térmica del motor. ¿Vale? Ya veremos cuando lleguemos a montar esto en fuerza cómo hacemos para meter los cables entre el térmico y el contactor, porque los cables, fijaros que están conectados entre los dos. Y no es fácil. Normalmente se hace con cable rígido. Cuando compráis un bloque inversor, viene cableado con cable rígido, que es mucho más fácil de hacer que con cable flexible. Pero bueno, se puede hacer y lo haremos. Luego ya la salida de las bornas, el bornero de fuerza, que es el X1, y salgo al motor, ¿no? Que sería el M1. Eso es la parte de fuerza. Ese es el esquema que tenéis para descargar en la práctica por donde tenéis que empezar. Vale. Luego ya os he hecho el remonte de fase y neutro para la protección del circuito de mando. Ya os lo he subido para arriba para que empecéis desde arriba el circuito de mando, que en este caso iría entre fase y neutro. Y os he puesto aquí el térmico F3 con sus dos contactos, el cerrado y el abierto. ¿El abierto para qué se utiliza? Pues el abierto se utiliza una vez que tenéis dibujado todo el esquema. Justo a la derecha, lo que hago es sacar de ese contacto abierto, hago algo, os lo voy a dibujar por aquí. Aquí tenemos el F3, con su contacto cerrado y su contacto abierto. Están conectados por arriba, los dos les meto fase, ¿vale? Este sería el 95, 96 y este sería el 97, 98. Este normalmente para lo que se utiliza es para señalizar. De aquí es tan sencillo como sacar una línea de fase a una lámpara, bueno, metiendo lógicamente en medio una borna aquí del bornero de mando. Voy a suponer que es, por ejemplo, una lámpara P5 y aquí ya iría directamente a neutro. ¿Vale? Eso sería la señalización. Con su borna también de neutro que tendríamos que poner para... Vale, señalización de disparo del térmico. El térmico se señaliza con el propio contacto auxiliar del térmico. Tiene un contacto cerrado que es para hacer el paro del circuito y un contacto abierto que lo utilizo para señalizar. Vale. Luego ya veremos cuando vemos al final del curso el autómata cómo ese contacto abierto lo puedo utilizar para darle una señal al autómata de que el térmico saltó. Ya lo utilizaré, le daré otro uso, ¿no? Pero de momento, lógica cableada, el uso habitual es para señalizar. Simplemente le cuelgo una bombilla de ese contacto y está. Tan sencillo como eso. Para no cruzar líneas, lo normal es dejar esa señalización a la derecha del todo del esquema para no tener cruces y así nos queda mejor. ¿Vale? Entonces lo dejáis para el final. ¿Qué cosas que os pueden hacer falta aquí? El problema no lo pone y no es obligatorio ponerlo. Podríamos poner una célula para hacer que cuando se esté cerrando el portón se abra. Os voy a enseñar cómo es la célula, aunque no es obligatorio utilizarla en este, ¿eh? Pero para que veáis para una ampliación posterior que vamos a hacer. La célula la tenemos por aquí. A ver, vamos, tengo que hacer memoria donde la tenía. Aquí no está. Aquí, al lado del menú de los motores, creo que las tengo por ahí. No, esto es fuerza también. Vamos a los sensores. Bueno, estar está, ¿eh? Otra cosa ahí que la encuentre. Aquí, donde trae los sensores inductivos. Barrera fotoeléctrica. Vale, vamos a hacer una ampliación. Mirad, vais aquí a este que pone detectores. En el que pone detectores, pincháis y se os despliegan todas estas opciones de aquí. Vale, pues es la que pone barrera fotoeléctrica. Esa es la que normalmente se utilizan para los portones, para las puertas estas de fincas y demás. Vale, como medida de seguridad. Normalmente las que se utilizan en estas instalaciones suelen ir a 230 ya directamente. Son como las que tenemos luego para montar en el taller. La pinchamos y vamos a sacarla para que veáis cómo se conecta. Vamos a ponerla por aquí. Bueno, voy a quitar la lupa y voy a poner el zoom del programa ya para que veáis.
Bueno, esta lo que tengo que hacer es alimentarla con fase y neutro. No es como hay que conectarla aquí, pero la voy a conectar para poder probarla y que la veáis cómo funciona. Yo la alimentaría por el borne 1 con fase y el borne 2 lo tendría que alimentar de neutro. ¿Vale? Si yo saco el neutro de aquí... Vuelvo a repetir que esto no es lo que tenéis que hacer, ¿eh? Esto es un ejemplo para probarla. A ver si alguien ya luego va a empezar. Es que tú lo dibujaste ahí y tal, y haciendo una prueba. A ver, porque no veo dónde tengo el cursor. Ahí. Bueno. Voy a bajar el neutro hasta aquí para que veáis ahora. Y alimento por el 2 el neutro, ¿vale? Así tendría la célula ya alimentada, por el 1 y por el 2. Por el 1 y por el 2. Por el 3, el 3, 4, 5 es donde tengo el contacto. ¿Veis que os tiene dibujado un contacto aquí? Vamos a ampliarlo todavía un poco más. ¿Vale? Ese es un contacto. La parte común es el 3, la parte cerrada, según me pone el esquema, es el 4 y la parte abierta es la 5. Aquí lo normal es que yo alimente esta misma fase, la alimente por el 3. Haga esta conexión de aquí. Esa es la conexión básica de la célula. Y en la salida lo que normalmente le ponemos es un relé para poder tener más contactos. Vamos a ver cómo funciona. Yo le voy a poner un relé en principio en el 4, que es el cerrado. Vamos a ver cómo funciona. Voy a poner la conexión. Del 4 me voy a la 1. Y lo que me faltaría sería meterle el neutro a la 2, ¿no? El neutro que lo tenía ya bajado hasta aquí. Esa sería la célula conectada con un relé auxiliar. ¿Cómo es una célula fotoeléctrica? Lo vamos a explicar el lunes también, pero os la voy a dibujar aquí para que tengáis la idea. Una célula fotoeléctrica como esa que está puesta ahí de tipo barrera, que llama barrera, en este caso no es barrera sino es reflex, tiene dos partes. Tiene una parte que es lo que es el dispositivo en sí, el emisor y el receptor. Depende de la marca y demás, suelen tener una forma así como si fuese una caja de cerillas, como si fuese una pastilla, una cajita pequeña, ¿no? Aquí vais a ver que tiene un plástico translúcido en esta parte frontal, normalmente de un color rojizo, en esta parte de aquí. Luego, como son para poner en exterior muchas de ellas, lo que tienen por aquí debajo es un roscado, de donde sale el cable, un presa estopa por donde entran los cables, la manguera al interior. Por aquí tendríamos la manguera. Normalmente vienen con 2-3 metros de cable para dar juego a la hora de conectar. Y de aquí me salen normalmente en las del tipo que estamos viendo, 3 cables. Uno azul, uno marrón y uno de color negro de la manguera. Vale. Aquí os va a poner un esquema en el lateral con el código de colores. Normalmente trae una serie de colores con una designación que suele ser, a ver si me acuerdo, BK es para el negro. Esto viene lógicamente, como todo siempre aquí, del inglés. Vais a tener el BU, que viene de blue, que será el azul. Y tenéis el... ahora dudo si era BW o BN. Probablemente sea BN. Que es el marrón, que es de brown. Vale. Este sería el marrón. Y aquí os dirá, en esa etiqueta os dirá cuál es cuál. Os pondrá un esquemilla del contacto, de la alimentación, y os dirá cuál es cuál.
Bueno, y en este caso, como lleva también la alimentación, estaba poniendo un sensor a 3 hilos, pues llevará, si no me equivoco, uno blanco, uno gris y el otro me parece que es de color rojo. Pero bueno, el que sea de color rojo y otro de color blanco, que como lo dibujo, porque el blanco no se va a ver, pues lo vamos a poner de otro color. Vamos a ponerlo de color verde, pero ese sería blanco. Vale. Ahí os pone los colores, pues os sigue diciendo. El gris me parece que es GY, de Gray, o bueno, en inglés se escribe de las dos formas, porque como los americanos y los ingleses se inventan su propio idioma, pues cada uno lo escribe como quiere. Eso es el gris. Luego tenemos el rojo, que debe ser... Bueno, el rojo es que no sé si es rojo, bueno, olvidadlo. Vais a ver ese código de colores. Como lo vais a poder ver en el lateral de la célula, no hay duda, ¿vale? Y luego, en la parte frontal lo que le meto es un reflector. Al final es una pieza de plástico reflectante, como los que se montan en las bicicletas. Los hay circulares, los hay cuadrados. Los circulares se suelen fijar con un tornillo por la parte central. Y aquí tienen el típico plástico reflector, ¿no? Que se ve como una serie de cuadraditos o panal de abeja que brilla, ¿no? Según lo movéis ligeramente la mano, brilla. Dentro de la célula tenemos un emisor y un receptor en las de tipo reflex. El emisor es un diodo emisor de luz ultravioleta. ¿Vale? El símbolo de ese componente electrónico se dibuja así, normalmente con unas flechas saliendo de él para indicar que emite luz. Y el receptor es un fototransistor, un transistor que conduce cuando incide por la luz. Sin entrar en detalles de la electrónica, funciona como si fuese un interruptor controlado por corriente. En este caso no por corriente, sino por luz. Cuando la luz incide en este punto, deja pasar la corriente de arriba a abajo, ¿vale? Entre el colector y el emisor. Entonces, esto lanza el emisor, lanza un rayo de luz. Si rebota en el reflector y no hay nada en medio que impida que llegue, sale reflejado y el receptor lo detecta, ¿vale? En el momento en el que yo pongo un obstáculo aquí en medio, si pongo aquí en medio algo, el haz ya no rebota, ¿vale? El haz muere en el objeto y es la manera en la que yo detecto, ¿no? Según le llegue o no le llegue al transistor ese haz de luz ultravioleta que la propia célula está lanzando, pues sabe si tiene algo en medio o no tiene algo en medio. Luego hay más tipos, que veremos el lunes. Los hay que no necesitan reflector, las hay de tipo barrera, que el emisor está en un sitio y el receptor está en otro, están enfrentados. Pero bueno, la que vamos a montar aquí es esa que os estaba describiendo. Fijaros que en el dibujo representa las dos cosas, el diodo y el transistor. Para probarla, vamos a ponerle primero una marca para que no quede así. Vamos a poner el B1. Con uno normalmente no se hace falta. Con un relé nos vale, porque el relé, como voy a tener contactos abiertos y cerrados, la célula solo puede estar de dos formas, o detectando o no detectando. Entonces con el contacto abierto y cerrado puedo tener las dos opciones siempre, si detecta o no detecta. Le podrías poner otro relé, nada te quita de ponerle otro. Sí que se podría hacer. Pero no, te quiero decir que ni siquiera hace falta, porque con uno, utilizando el abierto y el cerrado de ese relé, del K1A que hemos dibujado, puedo hacer exactamente lo mismo. Pero si lo pones, seguramente te funcionaría. Bueno, vamos a alimentar aquí el circuito solo para probar la célula. Vale, fijaros que como el contacto, esa salida es normalmente cerrada, el relé está activado, ¿no? En el momento que detecta, si pulso encima para indicar que detectó, el relé se apaga. Vale, si pongo en cambio en la otra salida, en el 5 que es la abierta,
Bueno, por no modificar esto, le hago la conexión así un poco. En vez de conectar al 4, doblo para acá y conecto al 5. Y volvemos a probar. Fijaros que ahora cuando pulso, cuando detecto, cuando meto algo en medio del haz es cuando activo el relé. ¿Vale? Es la manera en la que se simula. Se le da encima y es cuando detecta. ¿Vale? ¿Por qué he probado las dos? Tenemos en la realidad células que funcionan de las dos maneras. ¿Y a qué dos maneras me refiero? Las hay que cuando no hay nada dentro, cuando no estoy metiendo algo dentro del haz, están continuamente dando detección, y las hay que funcionan al revés, que me dan la detección cuando meto algo dentro del haz. PNP y NPN son los dos tipos que vamos a ver el lunes. Vale, entonces, siempre que tenga una célula, aseguraros de cómo funciona, de si funciona de una manera o de la contraria, para conectarla bien. Vale, como lo podemos comprobar con el polímetro, en la práctica, si voy a instalar una, pues lo puedo probar, ¿no? Y lo puedo comprobar sin problema. Os lo enseñaré también en el taller para que veáis. Creo que tenemos células de los dos tipos. Si queda alguna de las antiguas, lo podremos comparar. Vale. Bueno, la célula era por si la queréis añadir al final como ampliación, pero en principio no hace falta ponerla. Condiciones que hay que fijarse del problema. El pulsador de marcha voy a tener que utilizar seguramente dos contactos, porque tiene una doble función. Tiene una doble función por lo que os dice aquí. Si cuando la puerta se está cerrando alguien acciona el pulsador de marcha, se abre de nuevo repitiendo el proceso descrito anteriormente. Es decir, el pulsador de marcha, además de tener que dar la orden de marcha de la apertura, tiene que dar una orden de paro del cierre. Tengo que utilizar el contacto abierto y el contacto cerrado, los dos contactos del pulsador. Vale, uno para parar un movimiento y el otro para accionar el movimiento de apertura. Es lo que hicimos en la práctica de los dos relés, que yo iba activándolos sin pasar por paro. Dos contactos, uno en una rama como marcha, otro en la otra rama como paro. Vale. Para lo demás que os dice el problema, órdenes de marcha y paro. Para el temporizador, para el temporizador vais a tener algo como esto. Voy a borrar ya la célula, la conexión que yo haría del temporizador para que me cuente el tiempo va a ser algo como esto de aquí. Yo voy a tener el contacto del temporizador conectado al abierto del final de carrera, que será el B2. Aquí tendría el B2. Y aquí tendría la bobina del temporizador. Vale, de un K1T, por ejemplo. Esta es la conexión que lleva la bobina del temporizador. Estará en paralelo con lo demás, como siempre. Estos ya los habíamos metido en algún esquema, yo creo. Recordad que el retardo a la conexión es el que tiene el aspa, ¿vale? Ese es el retardo a la conexión. El contacto del temporizador lo tengo, a ver dónde lo tengo. Aquí en los contactos están por aquí. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un contacto con una lámpara, vuelvo a repetir, este no es el esquema que tenéis que montar, ¿eh? Esta parte sí la vais a tener, la de la izquierda. Pero esto que estoy poniendo ahora de la lámpara, no. Esto es simplemente para demostraros cómo funciona. Que nadie se quede con la literalidad de esto y lo aplique, porque no es así.
Bueno, vamos a probar, para probar el temporizador, normalmente se le mete aquí un tiempo. Vamos a ponerle aquí un 5. El programa creo que no va en tiempo real del todo, pero bueno, para poder verlo es suficiente. Conecto las protecciones para poder tener alimentación. Bueno, ¿qué pasa? Si yo pulso y dejo de pulsar antes del tiempo, no pasa nada, ¿no? Porque este temporizador necesita que la entrada esté mantenida. Si mantengo la entrada, fijaros cómo va contando. Vale, ¿por qué no funcionó? Por el error de siempre típico, que no le he puesto la misma marca. Si este contacto no le llamo K1T, el programa no sabe que es el mismo. Todo lo que es el mismo componente tiene que llevar el mismo nombre. Esto os va a pasar seguramente con algún componente, pues así ya sabéis cómo se soluciona. Si pincho y arrastro con el ratón me queda enclavado, ¿eh? Está contando y a los 5 segundos, ahora sí, el contacto se cierra y me enciende, en este caso, una lámpara. Yo lo que voy a hacer en mi ejercicio es utilizar este contacto del temporizador como la marcha del K2M para que vuelva. La marcha, en vez de darla a un operador humano, la da la máquina automáticamente, el temporizador. Sí, esto sería una marcha del K2M. Hay más cosas, hay que ponerle el paro, hay que ponerle la realimentación, pero colgado justo debajo de él, al ser una marcha, estaría el K2M. ¿Vale? Lo que tengo en el circuito, pues para analizar la solución, pues tengo que ir a lo de siempre, ¿no? Órdenes de marcha, pondré el K1M, el K2M, órdenes de marcha, órdenes de paro, realimentación, como estamos en señales de pulso, pues sí que tengo. Y aquí lo mismo, órdenes de marcha, órdenes de paro, realimentación. ¿Qué órdenes de marcha tengo? Bueno, vamos a ponerlas esquemáticamente. Mira, os voy a hacer parte del desarrollo previo. Pulsador de marcha, vamos a poner que es el S1. No me dice la marca. Pulsador de marcha, el S1. Este habíamos dicho también que es una condición de paro del K2M, ¿no? Porque el ejercicio me dice que tengo que parar el cierre. Pues aquí el S1 lo meto también como una condición de paro del otro movimiento. El paro, ¿qué es lo que me para la apertura? El B2. El final de carrera B2 me para la apertura. Bueno, me faltó proponer aquí. Incompatibilidad. La tengo, ¿no? Con K2M. Y en esta incompatibilidad la tengo con K1M. Venga, seguimos. La marcha del segundo. ¿Qué es lo que me da la marcha? La marcha del segundo me la da el temporizador K1T. El paro, voy a tener un paro que es un paro general para los dos, que es el térmico, el F3. Aquí voy a tener un paro para los dos, que es el F3 y el F3. Más órdenes de paro. ¿Tengo algo más por ahí? Ah, sí, el paro del cierre. El paro del cierre será también el B1, ¿no? El final de carrera B1. Esto sería la apertura y esto sería el cierre. ¿El qué? F3 está puesto ya, sí, es el paro general que tenéis a la entrada. Este F3 ya lo tengo. En el esquema que yo os he dejado, lo que vais a tener es esto de aquí. Empiezo el esquema por aquí, por este F3. Aquí lo normal, pues es que empecéis poniendo los dos. O bueno, como yo lo haría, ¿eh? Pondría aquí los dos más o menos en la misma vertical. El K1M. Luego pongo el K2M.
Luego igual lo tengo que desplazar porque no sé las distancias para que me queden todas las columnas de manera uniforme, pero bueno, yo ya lo meto por aquí. Y le doy su marca para que no se me olvide. Y como sé que los tengo que hacer incompatibles, pues lo siguiente que hago es meterle ya la incompatibilidad. Le meto aquí en serie un contacto de K1M y al otro del K2M. El K1 con el K2, aquí metería el contacto del K1M. Va a ser el segundo contacto, el 2122, porque normalmente así es como aparece en el contactor. Y aquí voy a meter el segundo contacto del K1, no, perdón, del K2M. Eso ya lo voy a tener ahí, en el circuito de mando. ¿Qué más cosas voy a tener? Pues tendré una realimentación de cada uno, lógicamente con la orden de marcha. Por aquí como realimentación tendré un contacto del K1M, que ese sí es el primero, el 1314. Aquí realimentando al segundo, pues tendré el correspondiente contacto del K2M, también como realimentación. Vale, es al final lo de siempre. Marcha, paro, realimentación. Incompatibilidad que ya la tengo dibujada ahí. Luego el tema del temporizador, pues lo pondré para la derecha. Ese temporizador que decíamos con el B2, pues eso lo dejo para la derecha del todo. Yo lo pondría más o menos por aquí. Por aquí voy a tener el K1T. Y teníamos, decíamos, un contacto de un final de carrera, ¿no? Abierto del B2. Pues este estaría alimentando por aquí. Aquí pues tendría que meter las correspondientes bornas porque el B2 lo tengo en el portón. Pues me meteré una borna por arriba, otra por abajo. No sé todavía el número, pero este va a ser el bornero X2. Vamos a poner que es la borna 1. Y este es el bornero X2, la borna 2. Vale, esto ya lo podría ir uniendo con cable porque esto al fin y al cabo ya lo voy a tener. Esta unión la puedo hacer ahí. Y esta unión la puedo sacar para arriba ahí. Esta línea va a alimentarse, ojo, desde aquí, desde el cerrado. Todo eso desde el cerrado. Luego lo que os decía de la señalización, cuando tenga metido todo, saco de aquí una fase del abierto, al final del esquema, y le voy a meter por aquí la bombilla de señalización. La bombilla que la tengo donde están las bobinas. Vamos a poner que esta se llama P1. Esa va directa con el contacto abierto del térmico. Y luego ya el neutro llegará por aquí. El neutro ya llegaría por aquí a alimentar los neutros y demás. Aquí tendría que meterle también nuevamente pues una borna que tendría seguramente una numeración distinta a las otras, pues no sé, a lo mejor aquí empezamos en la borna 4, yo que sé la que corresponda, eso ya. ¿Se ve la idea? Aquí falta meter los paros, tal, eso es ya os lo dejo para que lo completéis. Pues nada, os dejo ya que os pongáis con ello. Hemos consumido la primera hora con la explicación. El dedo está encima del K1T, ¿no? Del temporizador, sí. Luego ese contacto del temporizador que os decía antes, ¿eh? Es una marcha que estará seguramente por aquí. El K1T
Este le vamos a cambiar siempre la numeración y le vamos a poner la entrada 1.5 y la salida del abierto es 1.8. Es como vienen numerados los temporizadores que tenemos ahí. Esta sería la marcha del 2. Bueno, pues nada, os dejo que le deis ya al tema.